Pues ya estamos de vuelta. Nosotros os hemos echado mucho de menos y espero que tú también nos hayas echado de menos a nosotros. Hoy te traemos un tema calentito que te va a encantar. Por lo menos a nosotros nos ha encantado prepararlo y creo que vamos a disfrutar mucho durante este ratito de programa que os regalamos. Vamos a hablar sobre Albert Camus, y en este programa nos centraremos en concreto en el mito de Sísifos, uno de sus libros más conocidos que retoma un mito de la antigua Grecia para darle un sentido profundamente enraizado en el siglo XX y lo que estaba pasando en el siglo XX, más de 2000 años después de el origen del mito. Primero os contaremos el mito, luego la visión que aporta Camus a este tema. Tercero, iremos con qué relación tiene todo esto con la vida de Camus y qué le lleva a escribir un libro así, porque aunque no lo creamos, hay mucho de confesión en un mito griego escrito más de 2000 años antes. Llamativo. Y al final cerraremos con el conflicto que mantuvo con el también filósofo francés Jean-Paul Sartre. Un conflicto injusto, podríamos decir, largo y con tintes un poco trágicos al final. Pero tampoco adelantemos acontecimientos porque esto va a ser la leche y os va a encantar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía. Hemos llegado para traer la filosofía al presente, usándola como compañera de viaje en nuestras vidas. Hablaremos sobre todo y para todos. Somos Filosofía. Y bueno, ahora sí que sí, retomamos con el mito de Sísifo. Un mito que para el que no lo conozca tiene un mensaje actual, permanente y perpetuo en lo que es la vida humana y que nuestra compañera Raquel os sabrá explicar maravillosamente. Bueno, maravillosamente no sé, pero seguramente disfruten nuestros oyentes. Tengamos en cuenta quién es Sísifo. Sísifo es el hijo de Olo, es decir, el dios del viento, y es conocido por todos los dioses por su gran astucia. Sísifo, digamos, para resumir, es un personaje molesto para los dioses en el sentido de su excesiva inteligencia, pero que al mismo tiempo los mismos dioses van a recurrir a su ayuda varias veces. Siendo testigo él del rapto de Zeus a la hija de otro dios, a la hija concretamente de Asopo, el dios de los ríos, Sísifo se aprovecha de esa información para jugar un poco con los dioses. Asopo le pide ayudar al ver que su hija se ha perdido. Esa hija había sido raptada por Zeus, como hemos dicho, y Sísifo le dice que le dirá dónde está su hija a cambio de que ponga un río en una zona en Corinto donde él vive. Hacen el trato y entonces delata a Zeus. Zeus, dios de dioses, se cabrea bastante y castiga a Sísifo al Hades, porque además tenía enchufe, ya que Hades es hermano de Zeus. Entonces escapa, bueno, es condenado al Hades, pero Sísifo es tremendamente inteligente y del Hades también va a escapar. Me encantan los héroes griegos que sí son inteligentes, que su gran virtud y su superpoder es inteligente, porque hasta donde yo sé, Marvel ha hecho Spider-Man, ha hecho Superman, sí, pero no ha hecho Brainman, el hombre cerebro. Sí. Todavía lo estamos esperando. Para ello está Sísifo. Seguramente estaría bien que nos hicieran una película de él. Pues bien, es condenado al Hades y es condenado a muerte, pero se le concede un deseo. Ese deseo es que lo utiliza Sísifo con cierta astucia. Sísifo le pide un deseo a su mujer, y es que abandonen su cuerpo muerto en medio de una plaza. Eso es lo que pide Sísifo, estando en el Hades. Y su mujer hace caso. Entonces, al ver que su mujer desprecia tanto su cuerpo, porque era una trampa, porque él creía que la mujer lo amaba lo suficiente como para no hacer esa atrocidad con su cadáver, se cabrea y le pide venganza a Hades. Y Hades entonces cae en la trampa y le concede un deseo a Sísifo, y es volver a la tierra para vengarse de su mujer. ¿Qué ocurre? Que vuelve a la tierra, sí, pero vuelve a la fiesta. Él no se venga en ningún momento de su mujer y lo que hace es huir de los dioses, huir del Hades y volver a la vida. Es perseguido, resumiendo a grandes rasgos, es perseguido por una cantidad enorme de dioses. Ninguno consigue atraparlo hasta que llega Hermes,
el mensajero de los dioses, que también es conocido por su astucia. Le atrapa y vuelve a condenarlo al Hades. Pero esta vez, como saben de la astucia de Sísifo, su condena va a ser aún mayor. Y esto es la importancia para lo que vamos a narrar más tarde en el programa. La condena de Sísifo en esta ocasión no va a ser la muerte. En esta ocasión, Sísifo va a ser condenado a cargar con una enorme piedra una montaña arriba, y cuando llega arriba la tiene que soltar para después bajar de nuevo la montaña, coger esa piedra y llevarse así toda la eternidad cargando con el peso de su vida. Después de este brillante relato que Raquel nos ha brindado sobre el mito de Sísifo, lo que nos queda es conocer la interpretación que el propio Camus nos dio sobre la obra. Y tenemos que empezar siendo conscientes del absurdo de la existencia de Sísifo, que sabía que iba a estar toda su vida subiendo una piedra hasta lo alto de la montaña, y que cuando llegase a la parte de arriba de la montaña la piedra iba a volver a caer y él tendría que descender de nuevo esa montaña, tomar la piedra y una vez tras otra recorrer el camino 101 veces, el mismo camino que siempre había hecho una y otra vez durante toda la eternidad. Esto tiene además una significación importante en la filosofía de Camus, y tengamos en cuenta que Camus está describiendo en el fondo, a través de este mito, la realidad del ser humano que trabaja. Cualquiera de vosotros, de los que nos están escuchando, seguramente ha tenido esa sensación en algún momento de su vida. Siempre hago lo mismo, siempre estoy en la rutina. ¿Dónde está el sentido de mi existencia? ¿Por qué me va a merecer la pena vivir? Estas son las preguntas que Camus intentará responder a través de este mito. Ciertamente lo que está señalando es lo que tú dices, Marco, el absurdo a priori de la existencia humana. Y es que aquí hay que señalar algo muy importante y que diferencia a Camus de cualquier otro existencialista o cualquier otro filósofo de corte pesimista anterior, como pudiera ser Kierkegaard o Nietzsche, que él reconocía como influencias, es que él es un existencialista que sonríe. Es un existencialista que está contento con ser existencialista, que se ha dado cuenta de que eso puede ser un premio. Y el propio mito de Sísifo en él mismo lo ilustra diciendo, bueno, pues te pasas media vida subiendo la piedra, que es una putada, y encima cuando llegas se te cae la piedra, que es otra requete putada, pero lo agustito que estás ahí arriba viendo el paisaje tranquilo, con la sensación de un trabajo bien hecho, pues con ese buen sabor de boca y con mucha disciplina y mucho amor propio vuelve a bajar la colina, vuelve a buscar la puñetera piedra de los cojones y vuelve a remontar la piedra montaña arriba. Aquí me parece que hay un mensaje precioso, hace del castigo un premio a la constancia. Evidentemente, bueno, luego lo retomaremos con su vida personal, que os va a encantar, oyentes, os lo prometo, pero me parece que es un mensaje en favor del sacrificio, de la disciplina, del amor propio, de no te rindas. Un no te rindas, mejor incluso que el poema de Benedetti, si se puede. Un no te rindas perpetuo, que tiene un límite eterno, como el propio castigo. Ese absurdo del que estamos hablando ahora mismo, que nos comentaba Jorge, viene de el enfrentamiento que tenemos entre el deseo y la razón. Porque por mucho que Sísifo deseara dejar de soltar esa piedra, con lo que se iba a encontrar es que la piedra iba a caer sobre él. Así que no la podía soltar, es imposible. Así que si él acaba reconociendo que toda su vida lo que va a tener que hacer es empujar esa piedra, es decir, va a aceptar que eso va a ser el resto de su existencia por la eternidad, pues va a encontrar la libertad en esa conciencia, va a encontrar la felicidad ligada a esa libertad, que está a su vez ligada, como decimos, a esa misma conciencia de saber que siempre va a tener que empujar la piedra, e insistimos en la idea de que cuando llegue arriba la piedra caerá y tendrá que rescatarla de nuevo. O sea, lo bonito de Sísifo es que es un héroe que se toma en serio su castigo y hace del absurdo una aceptación de sí mismo y de esa contradicción entre razón y deseo. La razón de la inutilidad de lo que hago, el deseo de que se me caiga la piedra, pero me encanta lo absurdo de lo que estoy haciendo y continúo, no me rindo. Entiendo que más que le encante lo que está haciendo, es consciente de que no tiene otra manera de seguir existiendo que empujarla. Es decir, lo acaba aceptando, aunque no sea su pasión.
Exacto, la dignidad de la vida de Sísifo está en aceptar ese absurdo. Esa es la palabra, la dignidad. Él adquiere la dignidad al aceptar una situación que es absurda, es decir, desde la aceptación de que la vida, así de un modo genérico, no tiene sentido, es decir, no tiene sentido que yo desee lo que no está en mi mano. A partir de esa aceptación, no solo alcanza un nivel de conciencia que le permite una libertad, aunque no sea física, pero sí en un sentido espiritual, sino que además con ello supera a los propios dioses que la han castigado, porque los dioses no la han castigado para disfrutar. En cambio, cuando él llega a la cima de la montaña y se siente satisfecho y mira el paisaje encima de la montaña durante un segundo, se ve feliz y en ello ha superado a los dioses que le han condenado. Porque los dioses no querían que disfrutara. Los dioses no lo hicieron para que él disfrutara. Pero un instante en esta historia es la que hace que, aunque la vida sea absurda, merezca la pena. La vida de Sísifo seguirá siendo absurda. Sigue sin tener sentido. Pero merece la pena subir esa montaña. Es lo que nos está diciendo. Me la voy a jugar un poquito, Raquel, a ver si tú estás de acuerdo con lo que voy a plantear, pero me parece una posición ante la vida un poco budista, de limita el deseo, no te dejes llevar tampoco por la razón, total, tu vida no tiene tanto valor como para que la desperdicies intentando satisfacer unos deseos que nunca se te llegarán a satisfacer. Por otra parte, la razón te está diciendo que el mundo está lleno de dolor, enfermedad y sufrimiento. Lo mejor que puedes hacer es meditar y tomar conciencia de lo absurdo de dejarte llevar por cualquiera de esos dos leones, o los deseos o es la razón que te llevará al pesimismo, ¿no? Un poquito Buda y Camus coleguitas, ¿o qué? Es curioso, apuntas en una dirección importante. Camus recibe una importante influencia de Schopenhauer, y si nuestros oyentes acuden a uno de nuestros anteriores capítulos que hablamos de Schopenhauer, descubrirán que este autor Schopenhauer está influido por corrientes orientales. Es decir, es posible, aunque no de manera directa, que reciba ciertas influencias en ese sentido, lo que no quita valor a un pensamiento completamente original por parte de Camus, pero tampoco es alejado, ciertamente. Igualmente entiendo, y si me tiro a la piscina me lo decís, que de lo que se trata es de desarrollar una serie de obligaciones vitales. O sea, no se trata tampoco de que aceptemos un trabajo que sea esclavista durante las 20 horas, sino que aprendamos a desarrollar todas las obligaciones que consideremos vitales para tener una existencia lo más digna, libre y feliz posible. Y sobre todo una cosa, es a coalición del deseo. Es decir, no significa, Camus no nos dice en ningún momento que seamos conformistas, todo lo contrario. Él nos invita a la revolución, pero la revolución desde nosotros mismos. Es decir, primero alcanzo la libertad y el sentido, primero tienes que alcanzar la conciencia de tu situación. Y en lugar de luchar contra ella, tienes que aprovecharla para crear una situación más satisfactoria. En el caso de Sísifo sería el mirar a la montaña, pero en el caso de nuestras vidas cotidianas es en lugar de luchar contra lo que tengo a mi alrededor, voy a usarlo como herramienta para que mi vida sea más rica. De eso se trata, es decir, nos está invitando no a la aceptación pasiva, sino a la aceptación como el principio de la actividad. Por retomar un poco con el propio mito griego, sería más o menos esta valentía de tomar tu propio camino y tu libertad. Cada vez que bajas la montaña, decir, este lado por el que he subido era muy empinado, ahora tengo otra oportunidad y voy a buscar un lado que la pendiente sea más suave. Me he cansado de esta pendiente tan suave, qué aburrido, ahora quiero trabajar los cuádriceps y los bíceps a fuerte, me la voy a subir a pulso. A pulso no, que cansa demasiado, ahora arrastras. Bueno, vas innovando, vas probando, vas buscando quién eres, vas intentando estar orgulloso de quién eres, y todo eso son las decisiones que puedes tomar entre que has subido la piedra y que se te ha vuelto a caer. O sea, más o menos entre que cenas y te vas a dormir, ahí plantéate qué es lo que vas a hacer al día siguiente, si te estás conforme con lo que toca o si hubieras preferido quedarte en el día anterior. Además hablamos también de un reinicio, de una nueva oportunidad en el momento en el que la piedra se cae y volvemos a tomarla en dirección ascendente, igual que decías de la cena cuando se va a dormir. En el momento, o al que se despierta el día siguiente, en el momento en el que estamos durmiendo,
estamos reiniciando nuestra vida, e igual que decía Julián María, que creo que conviene citar ahora mismo, en el momento, la vida no se compone de felicidad constante, sino de que vamos andando por un desierto y vamos a ir encontrando oasis en los que vayamos avanzando. Cada día es una nueva oportunidad, cada vez que se sube la colina es una nueva oportunidad para acabar alcanzando un oasis de felicidad. Y hay una cosa importante en lo que habéis señalado. Si lo tradujéramos directamente a la obra de Camus, en un sentido más técnico, curiosamente, eso que has dicho, Jorge, antes, de al bajar voy decidiendo, voy pensando, curiosamente, la bajada de la montaña es descrita en Camus como el momento de la conciencia. Es decir, es el momento de la conciencia. Primero viene el momento del disfrute, de ese oasis que ha señalado Marco, que es cuando he soltado la piedra y tengo un momento de paz y disfruto del paisaje. Y después, cuando estoy bajando, es el momento de la conciencia. Claro, después del momento de la conciencia viene la lucha, pero esa es la vida, dice, tenemos que aceptar esa vida, no podemos aspirar a una vida ilusoria. ¿Cómo enfrentarse a ese absurdo? Aquí también Camus hace una distinción, dice, normalmente el ser humano, cuando se enfrenta al absurdo de su vida, coge 3 posiciones, normalmente. Una de ellas sería la posición religiosa. Mi vida es absurda, así que voy a idear un mundo que me gusta más y voy a vivir en ese mundo imaginario. No me voy a enfrentar, no voy a aceptar que mi vida es absurda. A esto Camus le llama suicidio filosófico, porque es no hacerse preguntas. Sería, por ejemplo, la esperanza de una vida futura eterna en el cielo, las 40 vírgenes que espera el musulmán que ha sido bueno, esto, por así decirlo, ciertos premios o recompensas a un sufrimiento en este valle de lágrimas. Sí, que supone un escape a enfrentar este sufrimiento. Otra de las opciones que Camus describirá como cobarde es el suicidio. Dice, hay personas que no encuentran sentido a su vida y se van al suicidio, pero dice, es lo mismo, de nuevo no te has enfrentado y no vas a poder descubrir ese momento de oasis que ha dicho Marco. Y la tercera es el momento que describe Camus y es el momento importante y es lo que hace que la vida adquiera, no sentido, pero sí adquiera un nivel de importancia y merezca la pena, porque esta obra que estamos describiendo comienza preguntando si la vida, siendo absurda, merece la pena. Pues esta tercera opción es la que nos dice Camus, y esta tercera opción será, como hemos estado describiendo hasta ahora en el programa, aceptar, empujar esa piedra, aceptar el destino absurdo que tenemos, pero a pesar de todo, quedarnos con esos instantes de belleza que hacen que merezca la pena seguir empujando. Tal y como hemos visto, con todos estos comentarios respecto al mito y la visión de Camus y esas 3 vías que abre ante el absurdo de la vida, se desprende una lección que es que el absurdo no es ni el mundo ni el hombre. O sea, no es que la montaña sea absurda o el hombre sea absurdo. Lo absurdo es la situación del hombre en el mundo, su posición con respecto a la piedra y cómo tiene que mover la piedra en la montaña. Y podríamos entender esta piedra como un deseo de ver un orden, una armonía, un sentido completo a la vida, un deseo de ser feliz siempre, de que siempre tengo los mejores viajes, siempre tengo el mejor trabajo, siempre tengo el mejor móvil, siempre tengo más likes que tú en mis fotos de Instagram, siempre tengo más, un nivel de insatisfacción enorme. La insatisfacción que genera el capitalismo, y perdonadme que me meta en ese tema, pero la insatisfacción que genera el capitalismo, la publicidad, la permanente creación de necesidades, esa para mí es la gran piedra del siglo XXI. Tener que cargar con todas esas insatisfacciones externas que nos son impuestas. Y dicha esta voladura de mente, ahora si os parece vamos a entrar con la vida, la espectacular vida y trayectoria de este meritorio hombre, porque no fue fácil, no lo tuvo fácil y demostró que le gustaba su piedra y que la iba a llevar donde le hiciera falta. Tenemos que empezar, como decía Jorge, con esta vida de Albert Camus muy interesante, sabiendo que él nació en 1913 en Mondovì, Argelia, cuando todavía era parte de la República Francesa.
Su padre fallece tan solo un año después de que él naciese, en la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1914, debido a una granada. Tenemos que hablar nuevamente también de una vida marcada por las circunstancias familiares, como en la mayoría de los filósofos que hemos estado tratando en otros programas. Cabe decir que él no tenía ningún recuerdo prácticamente de su padre, como es lógico, solo lo conoció un año de vida. Tan solo tenía una fotografía suya y una anécdota que me parece muy interesante para después desarrollar el pensamiento de este filósofo, y es que a él se le contó que su padre presenció una ejecución pública y lo que sintió su padre en ese momento fueron auténticas náuseas. Así que otra de las cosas que va a desarrollar Albert Camus durante toda su vida es un terrible menosprecio hacia todas las injusticias humanas, sobre todo en cuanto a las ejecuciones, a esto que marcó tan severamente a su padre. Y una lección en diferido, podríamos decir, que también extrae de su padre y que me parece admirable y que quizás fuera un referente para él. Su padre aprendió a leer y a escribir por sus cojones, por su propia cuenta. No tuvo la oportunidad de tener una educación reglada, ni los medios, porque como ya hemos señalado eran pobres de baja condición, desgraciadamente, y sin embargo él tenía conciencia de que su padre había mejorado su posición intelectual gracias a sus propios méritos. Totalmente autodidacta. Al esfuerzo. Sí, sin duda. Hablando del esfuerzo, quería seguir precisamente hablando de que su madre se hartaba de trabajar diariamente para poder sacar a toda su familia adelante. Y a pesar de que vamos a seguir mencionando la vida de Albert Camus, también cabe en este momento, hablando de que su madre no paraba de trabajar continuamente, regresar al mito de Sísifo y ver que Albert Camus lo que veía reflejado en este mito de Sísifo era la figura de su madre, una persona que no paraba de empujar una piedra, siendo eso parte de su felicidad, porque sabía que de esa manera su familia saldría adelante. Es que, de hecho, Camus a Sísifo le llama el héroe. Es un héroe, el héroe del absurdo. Y su madre una heroína. Es decir, su madre, su vida, él ve en su propia vida como la vida es una lucha. La vida no es los momentos de felicidad que ha señalado antes Jorge, una vida ficticia de deseo. No, la vida es una lucha, pero encuentra belleza en esa lucha. Y él recuerda su infancia pobre y en esta situación que has descrito, pero la recuerda bella, la recuerda con cariño. De ahí saca el sentido de Sísifo. Y de hecho, para que veáis, queridos oyentes, en especial tú, el que nos está escuchando ahora mismo, que no nos inventamos tanto las cosas, más adelante abordaremos la carta que escribió Camus a su profesor de escuela, al que le debe su amor por la literatura y su posterior proyección filosófica, en la que menciona, solo adelanto esto, que la primera persona a la que se acordó al recibir el premio es de su madre y la siguiente es de él. De su madre analfabeta y con graves problemas de audición que derivaron en una cierta tartamudez. Sí. Pues es de la primera persona que se acuerda cuando le dan el premio Nobel. Porque los héroes no llevan capa para Camus. Los héroes son las personas que, como los que nos están escuchando, los héroes son los que se enfrentan a la vida. Y su madre, por supuesto, es una de ellas. Hay un poema de Bertolt Brecht que me gustaría mencionar antes de continuar y me lo vais a permitir, y enseguida seguimos con la vida de este filósofo. Y es que Bertolt Brecht decía que hay personas que luchan un día y son muy buenas, hay personas que luchan varios días y son mejores, hay personas que luchan varios años y son extraordinarias, pero los que son imprescindibles son las personas que se llevan toda una vida luchando. Esos son los verdaderos héroes. Y ahora, después de este pequeño paréntesis, toca seguir avanzando en la vida de nuestro filósofo. Y continuamos diciendo que él tenía una gran afición al deporte, pero en concreto al fútbol, y tuvo que abandonar el fútbol por una enfermedad que le acompañaría durante toda su vida, como era la tuberculosis. En el momento en el que sufre su primer ataque a la edad de 20 años, es decir, en 1933, sería cuando empezaría también sus estudios en filosofía. Lo haría en la Universidad de Argelia. Y desde aquí, pues sería cuando empezara a desarrollar todas esas conexiones con otros filósofos que estábamos comentando antes, entre ellos con Schopenhauer, como nos comentaba antes Raquel, con Dostoyevsky o con Bergson. Igualmente, también cabe decir que él era un ávido lector, que ya lo había sido durante toda su vida. Y
Y ahora vamos a pasar con la última parte de este programa, que esperemos no sea el único, dedicado a la figura de Albert Camus, y iremos con su enfrentamiento con el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Aquí me gustaría señalar, hacer un pequeño inciso para que situemos a Albert Camus. Ya hemos mencionado lo pobre que era, pero pobre de necesidad, y una infancia pobre sin medios. Esto le diferencia mucho de la mayoría de grandes ideólogos de izquierda, ideólogos comunistas, como podía ser Marx, Lenin, Sartre, Bakunin, o sea, prácticamente todos. Ahí muy poquitos habían pasado hambre. Sabían qué revolución necesitaba el proletariado, pero ellos no eran parte del proletariado. Y Camus sí había sido muy pobre, sí venía del estrato más bajo de la sociedad, de los conocidos como pieds noirs, los colonos forzados en el norte de África. Creo que esta sensibilidad con respecto al mal que es verdaderamente la pobreza, la miseria y la injusticia de la condena de muerte, como antes ha mencionado Marcos, creo que en este prisma, en estos pies en el barro, Camus le saca unos cuerpos de ventaja en la carrera de compromiso social a otros ideólogos. Sí, es que además hay que tener en cuenta aquí una cosa importante, que es también la nota que va a diferenciar mucho y que va a provocar el enfrentamiento entre Sartre y Camus. Y es que, como bien has dicho, Camus conoce en primera persona qué ideas está defendiendo. Él conoce la necesidad de ese pueblo, de la gente pobre. Entonces Camus, sobre todo, es un humanista. Antes que existencialista, que es lo que se suele decir, antes que filósofo, antes que nada de eso, es humanista. Él se le sitúa en el pensamiento de izquierda, pero más que de izquierda, él es un libre pensador, porque él está a favor siempre de la mejora humana, por encima de ideas concretas. Y esto le pone el punto de diferencia, como bien has señalado tú, con otros pensadores de la época. Curioso también que acabas de decir que más que existencialista es humanista, y Jean-Paul Sartre tenía una obra precisamente que se llamaba El existencialismo es un humanismo. Sí, pero también hay que decir que, a pesar de todo, y a pesar de que Sartre, para contextualizar un poco, Sartre es la gran figura de la izquierda en aquellos tiempos en Francia, la gran figura del existencialismo, y está defendiendo precisamente eso, que el existencialismo le vale para el humanismo. Pero Sartre, ante todo, defiende una postura ideológica concreta. Es decir, él quiere un gobierno de izquierda, él está posicionado políticamente de una forma concreta. Él quiere una revolución concreta. En el caso de Camus, no. En el caso de Camus, el humanismo del que habla es en el sentido humano, de nuestra existencia mundana, de nuestra vida. Es decir, hay una diferencia muy grande. Mientras uno antepone las ideas y la política al ser humano, todo hay que decirlo, es decir, ante un Sartre que quiere que el ser humano luche por unos ideales, con lo cual los ideales están encima de ese ser humano, Camus hará lo contrario. Camus dice: el hombre está por encima de cualquier idea. Será de esto de lo que surja el enfrentamiento entre estos dos titanes de la filosofía. Hay que señalar, por si es un poco exigente nuestro querido oyente de este programa, o sea, tú, que Camus es verdad que militó en el Partido Comunista, pero no lo hizo por mucho tiempo, y a pesar de que siempre estuvo adscrito a los movimientos de izquierda en un sentido intelectual, su participación política en ese sentido no fue la más llamativa de su vida. De hecho, se mantuvo un poco alejado a partir de la evolución que va tomando la Quinta República Francesa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lo que estamos comentando se puede resumir en un enfrentamiento, como decía Raquel también antes, entre el ser político y el ser humano, definitivamente. Y esta diferenciación por la que Sartre se tiraba al ser político también la podemos relacionar con la diferencia en cuanto a afrontar lo que la religión o Dios mismamente es. Porque Sartre ponía antes, en este caso, su propio pensamiento, su propio parecer, antes que el propio humanismo. Y lo que decía Albert Camus, que me parece muy interesante, es que él personalmente se declaraba ateo, pero en el momento en el que tenía que planteárselo desde un punto de vista filosófico, al no ser plenamente consciente, al no saber si Dios existe o no existe, tenía que declararse agnóstico. Sin embargo, Sartre mantendría su punto de vista ateo en las dos vertientes, tanto en la personal como en la filosófica.
Tienen dos personalidades muy distintas. En este sentido, además, la bomba, digamos, estalla porque al principio Sartre y Camus tienen una relación cordial. Todo esto se rompe, sobre todo, no solo a causa del ateísmo, que tienen una visión diferente, sino sobre todo es cuando, al sacar Camus su obra El hombre rebelde, Camus le da una sorpresa a todos los pensadores de izquierda de la época. Y es que critica el nazismo, tal y como hizo Sartre, pero al mismo tiempo critica el estalinismo. ¿Por qué? Porque a él no quiere muertos a costa de una revolución. A él le importa el ser humano. No cree que ninguna ideología tenga que imponerse a través de la vida humana. Él es ante todo humanista y por ello él va a criticar igual a la izquierda que a la derecha si hace uso de la violencia. Ante esta sorpresa de la obra El hombre rebelde de Camus, Sartre se rebela y le acusan de traidor a la izquierda. Así que finalmente tenemos un libre pensador que molestará a todo el mundo. Y es que es importante saber ver que hay inquisidores en todas las tendencias políticas. Porque en los años 30, no recuerdo exactamente en qué año, André Gide, un escritor francés también, fue de los primeros intelectuales occidentales y comunista, manifiestamente comunista, que fue a visitar la URSS y cómo estaba funcionando la puesta en práctica del sueño de la dictadura del proletariado. Y volvió muy decepcionado con la falta de libertades, con el control total de la población, con la falta de libertad de expresión. Y esto influyó mucho sobre un personaje que a mí me cae muy bien y le tengo mucho cariño, que es nuestro queridísimo Luis Cernuda, un poeta un poeta colosal del siglo XX español, y que durante el año 1937, si no recuerdo mal, en la convención de poetas antifascistas o en la convención literaria antifascista de Valencia del 37, él había leído esta obra de André Gide y se empieza a separar mucho del resto de poetas más comunistas, como podían ser pues el propio Alberti o Miguel Hernández. O sea, dentro de la izquierda siempre, no siempre, en aquella época que había unos referentes tan grandes como era Rusia, como era China, como después fue Cuba, si te salías del tiesto y te atrevías a criticarlos, no había ese ambiente de diálogo que se le debería de presumir al progresismo, a las ideas más actualizadas con lo que viene siendo el pensamiento de la libertad de expresión humana, ¿no? Es que en este punto yo señalaría una cosa. La salvación no está en la ideología. Camus nos ha dicho antes que la revolución está en el ser humano, con lo cual tomarse una ideología, sea de izquierda o de derecha, como un dogma, es el problema. Es decir, el problema está en la actitud ante esa ideología. Entonces, en el fondo, esa actitud dogmática se puede dar tanto en la izquierda como en la derecha. Y ante esto es a lo que rechaza completamente Camus. A pesar de que estamos mostrando los dos puntos de vista, tanto el de Sartre como el de Camus, cabe destacar también el hecho de que estaban enfrentados en ese momento políticamente, cada cual después en su casa. Tú mismo que nos estás escuchando vas a poder decidir por cuál de los dos filósofos tienden más. Nosotros solo intentamos mostraros la vida de cada filósofo de manera objetiva, pero durante la historia, en ese momento en concreto en el que ambos eran coetáneos, Sartre fue quien ganó la partida. Todo el mundo quería pensar o acercarse más al pensamiento del que se consideraba más grande, que era Sartre, y al ver Camus quedó renegado a un segundo lugar. De hecho, ahora en el siglo XXI sobre todo, es cuando estamos recuperando la figura de este gran filósofo. En términos filosóficos, claramente le gana la batalla a Sartre, es decir, Camus queda como uno de los mejores literatos, seguramente, yo me atrevería a decir, de la historia, pero en el ámbito filosófico, como tú bien has señalado, gana Sartre. Y no solo eso, sino que tengamos en cuenta de que si nos venden una revolución, y esto los oyentes que atiendan a ello en los mensajes que reciben hoy, te venden una revolución que te va a traer la libertad absoluta, es más fácil y más tentador apoyar a ese personaje. En este caso era Sartre. En cambio, Camus te pide la revolución en ti mismo. Pide que tú hagas la tarea en ti. Es una tarea mucho más ardua, pero seguramente es mucho más realista. Podríamos resumir toda esta cosmovisión del cambio en el mundo, de la revolución y de la rebelión necesaria de nuestro filósofo de hoy, Albert Camus, en una frase de otro oriental, de nuevo, nada es casualidad,
que es Mahatma Gandhi, y la famosísima frase: si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiarte a ti mismo. Y ahora, querido oyente, estamos terminando el programa, estamos llegando al final, y lo que nos queda es conocer de qué manera acabó muriendo este filósofo Albert Camus en el año 1960. Cuéntanos, Raquel. Sí, un 4 de enero y además de una forma bastante trágica, porque fue una muerte inesperada. Yendo a París, su coche tiene un accidente de coche, se estrella de una manera bastante siniestra, no se sabe exactamente el motivo de cómo se estrelló el coche, si fue un problema de la lluvia, no se sabe exactamente, pero la cosa es que directamente Camus se rompe el cuello, él y el acompañante que lleva con él, el conductor, y muere en el mismo instante. Curiosamente, esto tiene algo de mito en un sentido. Primero, Camus llevaba en el mismo bolsillo, cuando lo encuentran muerto, llevaba en el bolsillo un billete de tren. Lo que pasa es que le habían convencido de que fueran en coche. Es decir, el absurdo también se apareció en su muerte, porque se podría haber evitado... Un billete de tren, sí, para ir ese mismo un billete viaje. de tren para realizar el mismo viaje que acabó realizando en coche. Sí. Exacto. Sí, es decir, el absurdo se presenta en su propia muerte. Y no solo eso, sino que cuando lo encuentran, Camus tiene en la mano un maletín con una de las grandes obras que nos dejaría, que saldría después de muerto, y es El primer hombre, su obra autobiográfica. Se despide del mundo diciéndole al mundo quién es él. Una muerte sin duda que siempre acompaña a los grandes personajes, una muerte a la altura del mito que Albert Camus creó en toda la filosofía del siglo XX y en toda la literatura, porque cabe decir que en su fallecimiento Jean-Paul Sartre le hace una carta póstuma en la que reconoce esa gran batalla que libraron durante la vida y en la que también cabe reconocer, y lo destacamos nosotros, su faceta como literato. Tanto es así que 3 años antes de su muerte, cuando contaba 54 años, en 1957, acaba recibiendo el Premio Nobel de Literatura. Exacto, Marco. Como bien has dicho, en el 57 le dan el Nobel de Literatura. Jódete, Sartre. Así que, como vemos, de alguna manera sí que se reconoce su gran talento. Eso sí, y es llamativo, fuera de la esfera francesa. Y como antes mencionábamos, retomamos y finalizamos, nos despedimos de este queridísimo y cálido hombre sonriente, un existencialista con los brazos abiertos, con la carta que le dedicó a su profesor de la educación primaria, el señor Jean Germain. Lo he dicho lo mejor que he podido, al recibir el premio Nobel. Y dice así: he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón, Albert Camus. Querido oyente, no hay mejor manera de acabar este programa que con esta carta de Albert Camus a su profesor, que sin duda nos deja a todos terriblemente emocionados. Y bueno, pues no queda más que recordarte que nos vemos dentro de una semana. Tienes todos nuestros podcasts anteriores también en iVoox y estamos en contacto a través de redes sociales. Vamos ampliando cada vez un poquito más. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto, como decimos, iVoox. Así que mantente al tanto de todas nuestras novedades y no te pierdas nuestros audiolibros ni nuestros programas de radio. Y no te puedes perder tampoco la semana que viene, porque vamos a tratar un tema de tremenda actualidad y que nos influye a todos, la sexualidad libre. El Día del Orgullo tocamos el tema y llegamos a la profundidad de las diferencias o igualdades en el género y en la sexualidad. Eso es, muy bien dicho, capitán. Venga, saludos. Un saludo.